polarización. Vamos a comenzar con el tema de la polarización, mencionando primero que un rayo de luz ordinaria consiste de un número grande de ondas que fueron emitidas por átomos o moléculas de la fuente de luz. Cuando una fuente de luz emite luz, no es un átomo el que emite luz, sino son muchos átomos los que están emitiendo radiación, o moléculas, si son estas las que emiten la radiación. Cada átomo va a emitir la onda electromagnética con una orientación espacial que va a ser propia de ese átomo. Las ondas electromagnéticas, recordamos, se producen cuando tenemos una carga eléctrica que esté acelerando y un movimiento de vibración, ¿verdad? Como se muestra aquí en esta parte, aquí hay vibración vertical. Un movimiento de vibración va a producir una onda electromagnética, porque ese movimiento hacia arriba y hacia abajo en este caso provoca o es aceleración de la partícula. Es un movimiento acelerado. Y todo movimiento acelerado en una carga produce una onda electromagnética. Pero esa onda va a ser producida dependiendo de la forma de vibrar del átomo o la molécula. Dado que el campo eléctrico tiene una magnitud mucho más grande que el campo magnético, escogemos la dirección del campo eléctrico como la dirección de oscilación del átomo o la onda. En este diagrama se muestra el campo magnético en el eje de X, el campo eléctrico en el eje vertical, el eje de Y, y por convención decimos que la dirección de polarización es la dirección del campo eléctrico. Así que cuando uno hace diagramas para ilustrar, ¿verdad?, la dirección de la onda, uno generalmente va a dibujar el campo eléctrico cuando habla de polarización, porque el campo magnético realmente ¿verdad?, no se toma en cuenta en esos dibujos. Sabemos que es perpendicular a la dirección del campo eléctrico y perpendicular a la velocidad de la onda. Pero para simplificar los diagramas solamente dibujamos el campo eléctrico. En este diagrama vemos una partícula cargada que está vibrando, oscilando hacia arriba y hacia abajo en la dirección vertical. Se emite una onda electromagnética, ¿verdad? Y esta onda marcada en rojo ilustra cómo va cambiando con el tiempo y el espacio del campo eléctrico. Así que, ¿verdad?, es para ilustrar que la dirección del campo eléctrico va a estar relacionada a la orientación que tiene la onda. Y en muchos diagramas lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar este campo eléctrico en lugar de estar dibujando la onda. Si tenemos vibración de la carga o átomo o molécula verticalmente, la onda se produce de una forma, ¿verdad?, como se muestra en la primera figura. Si el átomo o molécula está vibrando en otra dirección, digamos en la horizontal, la onda electromagnética pues saldrá en otra dirección, no como la vertical. Si la partícula cargada está oscilando a 45 grados, pues entonces la onda sale diferente a los casos anteriores. Así que la dirección de oscilación de la onda depende grandemente de cómo vibre o oscile la carga eléctrica que la produce. Aquí mostramos la dirección del campo eléctrico de una onda electromagnética. Note que en este caso la dirección de polarización es en X. La onda está vibrando a lo largo de ese eje. Si ahora cambiamos la dirección de polarización, digamos que la ponemos de esta forma.
Ahora la dirección de polarización es a lo largo del eje Y. Mira, podríamos llamar a esta polarización vertical, a la anterior polarización horizontal, pero también podríamos tener polarización a cualquier ángulo, ¿verdad? Yo puedo aquí, digamos, cambiar la intensidad del componente X y aquí tendríamos polarización a otro ángulo. Y esto es para ver, ¿verdad?, que la dirección de polarización no tiene que ser siempre en el eje X o en el eje Y, sino que puede ser a cualquier ángulo. Como mencionamos anteriormente, los átomos de la fuente de luz van a oscilar en todas las direcciones posibles, así que las direcciones de oscilación de los campos eléctricos de las ondas de luz emitida por ellos van a tener orientaciones, ¿verdad?, todas las posibles. Estamos hablando de un número grandísimo de ondas electromagnéticas, así que como se puede emitir con igual probabilidad a cualquier ángulo, en esencia vamos a tener todos los ángulos ocupados. Este tipo de luz donde, este rayo donde están todas las posibilidades se le llama luz no polarizada, porque no hay una dirección específica para el campo eléctrico de estas ondas, sino que es posible tenerlas, ¿verdad?, en cualquier dirección. Y vamos a tener una superposición de los campos eléctricos, o sea, una onda, un grupo de ondas que viene donde todas las polarizaciones o direcciones de campo eléctrico son igualmente posibles. En este diagrama, en la parte inferior, dibujamos algunas de las direcciones del campo eléctrico para una onda que se mueve en la dirección en que especifica la flecha, simplemente para ilustrar esa idea de que si la luz no está polarizada, el campo eléctrico va a tener cualquier orientación posible. Uno puede, a través de algún proceso, polarizar la luz. Y un rayo de luz está polarizado cuando el campo eléctrico de todas las ondas que lo componen oscilan en la misma dirección. En la figura vemos luz que está polarizada porque el campo eléctrico aquí básicamente, o las ondas eléctricas que vemos aquí, el componente eléctrico de la onda electromagnética, tiene orientación vertical. Y dado que todas las ondas tienen la misma orientación, en este caso orientación vertical, pues le llamamos luz polarizada. Hay materiales que polarizan la luz y estos materiales son llamados polarizadores. Un ejemplo de esto son muchas gafas de sol, son hechas de un material que permite el paso de una dirección del campo eléctrico y bloquea las demás direcciones. Y por eso es que la luz, ¿verdad?, que atraviesa ese tipo de gafas tiene menos intensidad que la luz original y las vemos, ¿verdad?, con un matiz un poco más oscuro. El polarizador tiene lo que se conoce como un eje de transmisión. Aquí el eje de transmisión se está indicando por esta doble flecha que aparece aquí. La onda del rayo de luz que tenga el campo eléctrico en esa dirección va a poder pasar, pero todas las demás ondas que no tienen componentes en esa dirección o no tienen simplemente esa orientación, pues van a ser absorbidas. En el primer caso, tenemos orientación vertical del polarizador, por lo tanto, solamente deja pasar el componente vertical del campo eléctrico, de las ondas que vienen verticales. En el segundo caso, se movió ese eje de transmisión a la horizontal, ¿verdad?, como se muestra en la figura aquí. Y ahora el polarizador va a dejar pasar las ondas que tengan esa dirección.
En el tercer caso, tenemos una orientación a otro ángulo, ¿verdad? Vamos a asumir que es un ángulo de 45 grados. Pues entonces las ondas que tengan esa dirección en particular son las que van a pasar, el resto de las ondas se absorben. Así que, ¿verdad?, estos materiales pues son útiles para polarizar la luz, para hacer que la luz que salga, que pase a través de ellos, ¿verdad?, tenga todas las ondas que pasen tengan la misma polarización. Si uno entonces coloca dos polarizadores, el primero le llamamos usualmente el polarizador, el segundo el analizador, porque su orientación nos va a dar clave de cómo está el primero. Uno puede determinar con el analizador, si conoce la dirección de su eje de transmisión, cuál es el eje de transmisión del polarizador. Y al colocarlo, ¿verdad?, uno junto al otro, vemos que si el analizador tiene la misma dirección de polarización que el polarizador, el primero va a absorber todas las orientaciones que no sean la vertical, por ejemplo, en este caso. Y si el analizador tiene la misma dirección de polarización que el polarizador, la misma cantidad que deja pasar el polarizador la va a dejar pasar el analizador. Así que las que pasan por el primero van a pasar por el segundo. Si el analizador está a 90 grados, como es este segundo caso, entonces el polarizador, por estar orientado verticalmente, deja pasar solamente la dirección de polarización vertical, pero ahora el analizador bloquea toda la luz porque él solamente deja pasar la polarización horizontal, digamos, y la onda que le llega está en polarización vertical. Bien, así que no tendríamos intensidad de luz al otro lado del polarizador en este caso. Si está en un ángulo que no es 90 grados, si no están perpendiculares uno al otro, pues parte de la luz va a pasar a través del analizador. Hay una ley que se conoce como la ley de Malus, que nos permite calcular la intensidad de la luz que pasa por el analizador. Y está dada por esta ecuación. Y es igual a I0 coseno cuadrado de Z, donde I es la intensidad luego de pasar el analizador, I0 es la intensidad inicial de la luz antes de pasar por el polarizador inicial, y Z es el ángulo entre el eje de transmisión del analizador y el eje de transmisión del polarizador. Así que esta ecuación, que es basada en esta ley, ¿verdad?, la ley de Malus, nos permite calcular esa intensidad, una que esperamos después de que la luz pase ambos polarizadores. Aquí vemos un arreglo de un polarizador y un analizador. El polarizador sería este primero, el analizador sería este segundo, y vemos que están orientados de igual manera, ¿verdad? Este está orientado verticalmente y el analizador también. Y vemos que las ondas que pasan por el primero van a pasar por el segundo. Si yo ahora cambio la dirección de polarización, digamos está a 61 grados respecto al polarizador, pero este sería el ángulo del analizador respecto al polarizador. Note que la amplitud de la radiación aquí, ¿qué pasa? La amplitud de la onda es más pequeña que la amplitud de acá. Eso quiere decir que este analizador está bloqueando parte de la luz que ya pasó por el primer polarizador. Y si lo movemos a 90 grados respecto al polarizador, note que las ondas que pasan el primero no pueden pasar el segundo.